Presidente, como líder usted ha tenido un gobierno considerablemente exitoso. Le dio al país una estabilidad poco vista en mucho tiempo y a 5 años en el poder cuenta con un importante apoyo popular. Quisiera empezar pidiéndole que me comente sobre el Ecuador que está en su mente, el Ecuador en la mente de Rafael Correa, el país que usted quisiera legarle a sus compatriotas, es decir, que me hable de sus sueños realizados y aún por realizar. Bueno, primeramente permítame agradecerle la entrevista y comentar la introducción a su pregunta. Un gobierno exitoso por el apoyo popular. ¿Qué es el éxito, compañeros? Nosotros estamos aquí para servir y nuestro éxito será precisamente alcanzar ese país de nuestro sueño, un país sin miseria, sin tanta inequidad, como lo dije en mi discurso inaugural, sin opulencia, pero tampoco sin las grandes contradicciones que existen en Ecuador y en América Latina. Una patria digna, soberana, equitativa, justa, y dentro de esa gran patria, porque nuestro sueño también es ver una América Latina unida. ¿Cuál es la diferencia qué diferencia hace Rafael Correa en pos de ese sueño, digamos, frente a otros políticos que han aspirado a lo mismo? ¿Cuál es su apuesta personal? Bueno, el país le hemos cambiado radicalmente rumbo. Nuestros países necesitan revoluciones. ¿Qué es la revolución? Cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes. No es que estamos administrando un sistema, estamos cambiando el sistema. Eso es lo que no entienden los países del primer mundo, que administran un sistema que ha sido relativamente exitoso, les ha dotado buenos niveles de vida. Acá, teniendo todo para ser la región más próspera del planeta, tenemos miseria, tenemos las sociedades más inequitativas, tenemos democracias imperfectas. El sistema no funcionó y no va a funcionar porque está en función de unas élites de los poderes fácticos. Entonces, estamos cambiando el sistema y eso es la revolución, el cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes, el cambio radical, profundo y rápido de las relaciones de poder vigentes, de unas cuantas élites a las grandes mayorías. Ese es el rumbo que hemos cambiado y estamos avanzando ahora sí en el rumbo correcto. Lo que pasó en las últimas décadas en nuestro país durante la larga y triste noche neoliberal y en toda América Latina fue realmente una tragedia. Perjudicó la economía, exacerbó las inequidades, perjudicó la democracia, porque imagínense que las políticas económicas nos la dictaba Fondo Monetario, Banco Mundial, burocracias internacionales, perdimos soberanía, dignidad, etcétera. Eso lo estamos cambiando radicalmente. Estamos avanzando en la dirección correcta, pero obviamente es mucho el camino por recorrer todavía. ¿Cuándo empezó usted a pensar en el futuro de Ecuador? ¿Hay alguna imagen de la infancia que le venga a la mente? ¿Algo en su hogar? Quizá el ejemplo de su abuelo Delgado, quien fuera capitán y primo de Eloy Alfaro Delgado. ¿Cómo se conecta usted con la historia de Ecuador? Mira, sinceramente es que tengo uso de razón. Una de mis escasas virtudes es ser un apasionado de mi país. O sea, yo soy un enamorado de mi país. Probablemente eso lo recibió mi padre, ¿no? Éramos muy pobres, pero mi padre se las arreglaba para llevarnos a visitar, por ejemplo, todos estos sitios que se están redescubriendo en las regeneraciones urbanas, en mi ciudad natal, Las Peñas, El Fortín, todo eso me lo conocía de memoria, porque mi padre siempre nos llevaba a todos esos sitios. Entonces, desde que tengo uso de razón, no le puedo decir exactamente cuándo empezó, desde que tengo uso de razón, es esa pasión por mi país, ese amor por mi país y ese deseo de ver a mi país desarrollado con el buen vivir. Pero usted empezó y usted es un líder, digamos, nato, porque ha sido presidente de cuánta consejo estudiantil hay, o sea, ese liderazgo usted sabía que lo iba a llevar a alguna parte. ¿Cómo vivía eso? Simplemente... Mira, creo que todo líder sueña alguna vez con dirigir el país, pero no era algo que me atormentaba, hay otros valores, ¿no? Padre, familia, esposo, para mí la familia es muy importante, pero obviamente pues uno siempre sueña con poder hacer algo por su país y si puede hacerlo de las más altas esferas, no por el afán del poder, por el poder, pero no nos engañemos, estamos hablando no de asistencialismo, no de caridad, estamos hablando de cambiar estructuras y para eso se necesita poder político. El poder político, poder cambiar esas estructuras, no siempre sueña con eso. Yo creo que todo líder, el que diga lo contrario, pienso que estaría mintiendo, sueña con algún día poder liderar su país. Y hubo un momento de revelación en que usted entendió que ese camino lo llevaba a pasar por la presidencia, el camino de cambiar las estructuras. No, le insisto, eso fue algo más racionalizado. Créame que siempre pensábamos que era posible, pero nunca es que nos ha obsesionado. De hecho, casi por accidente, yo entro a la vida pública, me había dedicado los últimos 20 años de mi vida a la vida académica, era muy feliz en academia, pero
Perdona, me repite la pregunta, estoy bien cansado. Sí, no se preocupe, sino que en algún momento usted entendió, como decimos en Venezuela, le cayó la locha, una revelación interior que dijo, bueno, este compromiso que yo he llevado toda mi vida con el Ecuador tiene que ir hacia otra parte. Es que siempre lo hemos dicho, eso está muy racionalizado y no podemos ser ingenuos. Para cambiar las estructuras necesitas captar el poder político. Siempre puedes ayudar, siempre puedes ser solidario, siempre puedes ser caritativo, dar un año de tu vida voluntario, etc. Sí. Pero quieres cambiar el sistema, tienes que captar el poder político. Entonces, eso siempre se lo dijimos claramente al pueblo ecuatoriano. La búsqueda del poder político, pero no por el poder para servirnos, sino el poder para servir y cambiar. Sí, me queda claro. Y usted ha repetido, insiste mucho en que no es una época de cambio, sino un cambio de época. Porque no es administrar un sistema y parchar un sistema, mejorarlo, matizarlo. Es un cambio de sistema. Ahora, el mundo sigue siendo un mundo predominantemente capitalista, de acumulación, etcétera, ¿no? No es una lucha un poco solitaria, le pregunto. Mire, con que logre dejar mi país un poco mejor de como lo encontré, ya estaría al menos no tan triste. Aspirar a cambiar el mundo creo que es demasiado y sinceramente creo que se pueden hacer muchos cambios dentro de nuestro país, dentro de nuestra América, pero para cambiar un sistema planetario totalmente injusto, con predominancia total del capital y sobre todo el capital financiero, con unas relaciones de poder absolutamente asimétricas y todo en función del poder, no en función de la justicia, en función del poder. Eso muy difícilmente lo vamos a poder hacer desde el tercer mundo. Eso lo lograrán los ciudadanos del primer mundo que se rebelen, se den cuenta, se evidencien esas estructuras injustas y por eso tanta esperanza en el movimiento de los indignados, Occupy Wall Street, etc. Presidente, ¿a cuál de los pasados presidentes de Ecuador usted admira? Diría que respeto a Rodrigo Borja, que fue un tipo bastante honesto, bastante patriota, pero había muy pocos. Tal vez Jaime Roldós, que murió a los 2 años de gobierno, era un presidente joven, ganó las elecciones a los 39 años, muy valiente, se estaba convirtiendo en líder latinoamericano, lastimosamente murió en un accidente aviatorio muy sospechoso. Eso es la actual etapa democrática. Si me dice a nivel de historia, por supuesto un Eloy Alfaro Delgado. ¿Y por qué? Porque es el único que ha hecho antes de esta revolución una verdadera revolución en nuestro país. Estamos seguros que si Eloy Alfaro viviera, estuviera con la Revolución Ciudadana.